Bienvenidos a una emisión más de Diálogos desde la frontera del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño y estaré con ustedes los próximos minutos. En el marco del 32 aniversario del COLEF, tenemos el gusto de recibir al maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Sea muy bienvenido, maestro. Nos da mucho gusto tenerlo por acá. Gracias por la invitación. El maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Es profesor titular en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y se desempeña como docente en las maestrías en Políticas Públicas y Gestión y Políticas de la Educación Superior, ambos programas dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y maestría. También ha sido docente en la Escuela Preparatoria número 2. Ha participado como autor o coautor en 17 publicaciones, entre las que destacan Compromiso Social por la Calidad de la Educación, 20 puntos para la reforma del Estado, el proyecto de Arcediano y el abastecimiento de agua potable en la zona conurbada de Guadalajara. Buenas, malas o raras, las leyes mexicanas de fiscalización superior 2000-2009, coordinado por la doctora Aimé Figueroa. Cuenta pública en México, evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior, también coordinado por la doctora Aimé Figueroa, y una gran cantidad de artículos de divulgación. Entre sus líneas de investigación se encuentra el financiamiento de la educación superior en México, la fiscalización y el ámbito de las políticas públicas. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como vicerrector ejecutivo 2003-2006, así como coordinador ejecutivo 1993-1994 y rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de 1998 a 2003 y de 2010 a 2013. También ocupó los cargos de coordinador general de Extensión Universitaria y director general de Enseñanza Media Superior en la misma casa de estudios. Además, maestro, usted ha estado muy activo, ha sido regidor en el H Ayuntamiento de Guadalajara en 1998 y diputado federal en 2 legislaturas, de 1994-97 y 2006 a 2009, en la última de las cuales presidió la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. El 31 de enero de 2013 fue electo por el Consejo General Universitario para fungir como rector general de la Universidad de Guadalajara durante el periodo de 2013 a 2019. Maestro, me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Usted va a dar una conferencia más tarde, pero nos gustaría mucho platicar con usted sobre el tema que usted nos va a compartir más tarde. Empecemos por la Universidad de Guadalajara. Es una de las más importantes del país y la segunda después de la Universidad Autónoma de México. ¿Pudiera describirnos cuáles son los rasgos que la definen como una universidad de vanguardia en México? Sí, cómo no, Sergio. Bueno, la Universidad de Guadalajara, efectivamente, junto con la UNAM, históricamente, fue la segunda universidad que se aperturó en el tiempo del virreinato. La gestión para su apertura se hizo a finales de 1780 y tantos, de manera tal que la universidad abrió sus puertas como Real Universidad de Guadalajara en 1792, de forma tal que vivió algunos años en la época virreinal. Después, en la época de la independencia, en algunas ocasiones, según el balance de fuerzas entre liberales y conservadores, era Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara. Llegó un periodo en el cual incluso se denominó Universidad Nacional de Guadalajara. Y bueno, esta lucha entre conservadores y liberales le daba poca estabilidad al Estado, aunque las actividades universitarias siempre continuaron. Ya hacia
fines de los años de 1800, la universidad se cierra, continúan trabajando las licenciaturas, siempre estuvo abierta la licenciatura en jurisprudencia, la ingeniería en farmacia, licenciatura en farmacia, la escuela de ingeniería y la escuela de medicina, que hoy la conocemos como antigua escuela de medicina, y la escuela politécnica. En aquel entonces se denominaba escuela de artes y oficios. Ya en su época moderna, en 1925, después de la Revolución Mexicana, ya con el nuevo Estado Nacional, se decreta la conformación de la universidad y se denomina Universidad de Guadalajara. Pero de hecho tenemos los edificios históricos de la Real Universidad de Guadalajara de la anterior época y los nuevos edificios que de aquella época fueron en los cuales la institución arranca su nuevo periodo. Y bueno, lo más importante es que la universidad se conforma en una tradición del occidente del país. Son muchos los estados de la República Mexicana de esta región los que reciben los beneficios de la presencia de la Universidad de Guadalajara, en los cuales tenemos egresados. Estamos hablando de Nayarit, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, las Baja Californias, en fin, el estado de Chihuahua, como lugares en donde una gran cantidad de egresados de la universidad se han asentado. Entonces, por un lado está esa tradición en la formación de profesionistas y por otro lado, el tema de la capacidad de reformarse de la institución logra que a partir de 1989 a 1990 la universidad se transforma en una red universitaria, un poco estudiando la red de universidades en California, en Estados Unidos, en la red de universidades de Quebec también, y la red de universidades en París, en Francia. Entonces, este cambio novedoso logra hacer que la universidad crezca de manera muy importante en investigación, en vinculación, en difusión de la cultura. Y bueno, aquí está presente la universidad en el ámbito nacional. Maestro, ¿cuáles son los principales rasgos o principios que definen el perfil educativo de la Universidad de Guadalajara? ¿Y cuáles de estos son ejemplares para otras universidades del país o internacionales? Bueno, nosotros nos definimos, la Universidad de Guadalajara se define como una universidad laica, gratuita, pero con educación de calidad. Se inscribe en el proyecto institucional, en el proyecto educativo del artículo 3º constitucional de la tradición de educación pública, por una parte, y por otro lado, conserva un doble perfil. Por un lado, el perfil, vamos llamando tradicional, de las profesiones liberales. Estamos hablando de derecho, de medicina, con antecedentes muy positivos en la historia de la universidad y en la historia de los egresados. Y por otro lado, tiene capacidades para introducir innovaciones en la oferta educativa que la ponen al día. No solamente estamos hablando de nanotecnología, de ingeniería en robótica, que recientemente llevamos sobre el segundo programa en este plano, ingeniería biomédica, sino cubriendo todas las áreas del desarrollo humano y profesional. Tiene una inserción muy exitosa y muy positiva en el campo de la investigación, porque en este momento ya contamos con casi 800 miembros del Sistema Nacional de Investigadores como institución. De hecho, somos de las 5 instituciones con el mayor número de miembros del Sistema Nacional en el país. Somos la primera si consideramos solamente las universidades públicas estatales. Tenemos nosotros una inserción de 106 programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, que también es una ventana muy importante que complementa la parte de investigación. Como todos sabemos, investigación y posgrado son un binomio, caminan juntos, y el reflejo en la parte docente de la investigación es precisamente en estos programas de posgrado. Perdón, y estamos hablando de 108. Había dicho 106, pero en los últimos meses 2 más fueron reconocidos por el CONACYT. Entonces,
esta otra parte también es muy significativa. Claro. Tenemos programas de competencia internacional. Ya tenemos 9 programas de competencia internacional en la universidad. Y por otro lado, una que ya se ha convertido en su característica es su capacidad de difusión cultural. Tenemos varios programas que tienen alcance internacional, como es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como es el Festival Internacional de Cine. Y recientemente, tenemos algunos años ya incidiendo en Estados Unidos, en las comunidades hispanas, particularmente en Los Ángeles. Y bueno, estamos estudiando el caso de Chicago también. Es impresionante realmente lo que la universidad ha hecho en todos esos terrenos. La FIL de Guadalajara ya es una institución desde hace muchos años para México y para el mundo. Yo diría de las más importantes en el mundo, en mi opinión muy particular. Adentrándonos en el tema del financiamiento de las universidades públicas. El costo de la educación universitaria ha sido un tema de debate. Desde la perspectiva de la Universidad de Guadalajara, ¿cuál es la capacidad de atención que tiene para alumnos y cuál es el costo en comparación con otras universidades, tanto en México como en el extranjero? Bueno, la inversión en educación superior en México se ha caracterizado por ser muy reducida en comparación con otros países, y de hecho ha propiciado que la atención de la demanda también sea baja. Estamos hablando nosotros que en el mejor de los casos en este momento nos acercamos al 30% de atención, tomando en consideración pública, privada y todas las modalidades educativas, en tanto otros países con similar o menor grado de desarrollo económico que el país que tiene México, en América Latina, superan el 35, el 40 o 45% de atención. Estamos hablando de países como Costa Rica, Cuba. Estamos hablando de países como Bolivia, Chile, que tienen porcentajes superiores de atención a la matrícula. Esta es una consecuencia de una baja inversión en educación superior. De hecho, nunca ha superado el 1% del PIB. En el mejor de los casos, en nuestro mejor año, la inversión en educación superior ha representado el 0.64% del PIB. Y si a esto le sumamos el mejor año de inversión en ciencia y tecnología, que estamos hablando de 0.40, juntos apenas si rebasan el 1% del PIB. Eso nos da una idea más o menos cuando otros países tienen una capacidad y unas posibilidades de inversión para que pueda desarrollarse la educación superior muy por arriba. Y eso justamente es lo que hace la diferencia. En México, la característica fundamental del desarrollo de la educación superior es la inversión de carácter público. Es hasta hace pocos años que se ha desarrollado la educación privada y que tiene una franja importante en la atención de la demanda. De manera tal que lo que nos hace falta como país es invertir más en educación superior. Tenemos que formar recursos de alto nivel. Por ejemplo, nuestro egreso de doctores es muy bajo en comparación con otros países que forman parte de la OCDE o simplemente que tienen similar o menor grado de desarrollo económico a nosotros, ¿no? Nosotros no hemos superado los 4,000 graduados de doctor al año, y esto considerando tanto los del extranjero como los de las instituciones nacionales. Este número se tiene que remontar porque en comparación, por ejemplo, si lo comparamos con el número 1 de Estados Unidos, pues estamos hablando de cuando menos 60,000 doctores al año. Entonces eso nos habla de la disparidad o de la asimetría que tenemos. Pero otros países, ya, ¿qué puedo decir? De Europa, Francia, Inglaterra, Bélgica, es decir, son países que tienen una tasa de graduación de doctores muy superior, porque es muy importante para el desarrollo de los países hoy en día esto, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva, en comparación con el financiamiento, daría un último comentario. En los países de la OCDE, en la escala de los 15 países, 14 países que estamos inscritos, México es el país con menor inversión per cápita en educación y tiene la asignación por estudiante más baja de todos.
Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con el doctor Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando del financiamiento para las universidades públicas, pero dándole un pequeño giro, diríamos esto: las universidades en México son también un recurso de la nación para el cambio social y el desarrollo. ¿En qué líneas debemos fortalecer a la educación superior y quiénes son las instancias responsables para este impulso? Bueno, yo coincido totalmente. Yo creo que las universidades son un activo del país, pero debemos de apoyarlas y debemos de propiciar su desarrollo. Por ejemplo, aspectos muy importantes como es la diversificación de la oferta educativa. Hoy en día el país tiene el problema de que hay 10 licenciaturas que ocupan un poco más del 40% de la población. Entonces necesitamos diversificar las opciones para que los estudiantes no solamente se inclinen por estudiar medicina, derecho, arquitectura, administración, sino que tengan otras opciones que puedan incidir en el desarrollo del país. Un segundo elemento que me parece muy importante es el relanzamiento de las ingenierías. A diferencia de otros países que tienen muy vinculado su aparato productivo con el tema de las ingenierías, en México hemos perdido impulso en materia de ingenierías. Quizás no con el mismo impacto en todas ellas, pero sí requerimos relanzar con una relación muy cercana con el aparato productivo y el sector público el tema de la educación tecnológica y particularmente el tema de las ingenierías. Y un tercer aspecto es lograr también una mayor vinculación entre los resultados de la investigación, lo que está haciendo la planta de investigación, con los campos profesionales, ¿no? Sí, es decir, este empate, ¿no?, del esfuerzo educativo de formación durante el proceso que esté, digamos, apuntado a ese sector productivo, pero al mismo tiempo toda esa parte de investigación que dé directo en ese sector productivo. Es complicado a veces, es decir, de pronto vemos que la industria va por un lado y la formación va por otro. ¿Cuál sería la fórmula, además de esto que usted nos dice? Yo creo que en el pasado la investigación fue un aspecto muy importante para detonar el desarrollo de las universidades, pero hoy en día yo creo que para que las universidades se puedan seguir desarrollando, el tema central es la vinculación. Es decir, que una licenciatura o un posgrado, desde su surgimiento, nazcan vinculadas con los sectores con los que tienen relación. Y no solamente me refiero a las que están directamente asociadas al ámbito productivo, también carreras como sociología, filosofía, letras, tienen que vincularse con los espacios sociales que propician su desarrollo, que propician el objeto mismo disciplinar de la materia, ¿no? Pues los posgrados, no se diga un posgrado que no está vinculado, es un posgrado que carece de espacios de conexión real con lo que pasa, ¿no? Y una maestría pues está dedicada a especializar el conocimiento y a dar aptitudes para poder incidir en la realidad. Entonces es absolutamente imprescindible. Entonces yo simplemente lo que diría es que las universidades tenemos que vencer el reto de la vinculación tanto con el sector productivo, el ámbito social y por supuesto el sector gubernamental. Por supuesto. Si pensáramos en términos ideales, ¿en qué monto o escala debería de mejorarse el financiamiento? Ya usted nos daba algunas cifras del PIB. ¿De qué tendríamos que estar hablando hacia el futuro? Yo creo que la educación superior demanda para el país cuando menos una inversión del 1.5% del PIB. Esta es más o menos la cifra que la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, ha consensuado y ha generado como una propuesta gubernamental. Es cierto que estamos hablando de elevarlo a un poco más del doble de como está ahorita, porque ahorita está en el punto 62, punto 63. Entonces tendría que hacerse un negocio, pero nosotros planteamos que debe hacerse un crecimiento paulatino y dirigido específicamente al desarrollo de algunas cuestiones. Por ejemplo, número uno, me parece muy importante la diversificación de la oferta
de licenciaturas. La diversificación de la oferta del posgrado de calidad, ¿sí? Tercero, el desarrollo de las ingenierías y de los nuevos ramos del conocimiento aplicado. Número 4, el tema del desarrollo de la investigación científica e investigación aplicada. Número 5, el tema de la vinculación y el desarrollo de prototipos, tanto con posgrados con la industria y con el sector productivo, como con el ámbito social y gubernamental. Y bueno, agregaría yo un elemento más. En México necesitamos formar nuevas universidades. Es algo que hace mucho que no acontece. Si nosotros vemos las fotografías de cuando se hizo, por ejemplo, Ciudad Universitaria, la UNAM, son imágenes que hace mucho tiempo que no se repiten en el país, es decir, la conformación planeada de nuevas universidades. Y yo creo que el gobierno federal ha abierto universidades tecnológicas, que son un subsistema muy importante, que creo que van a aportar, pero creo que también el gobierno federal debería de pensar en abrir 5 o 6 universidades federales a lo largo y ancho del territorio nacional, con características de universidades de excelencia que puedan competir mundialmente, que le puedan dotar al país de mucho mejor recurso humano. Esta inversión que usted nos menciona, ¿se debería de estar aplicando, digamos, en los próximos año o 2 años para entrar, digamos, en un equilibrio? Si hacemos un esfuerzo hacia el futuro, en 2 sentidos iría la pregunta. Si esto no sucede en 5 años o 10 años, ¿cómo estaríamos? O entonces, si esto sucede en 5 o 10 años, ¿cómo debería de incrementarse esta inversión? Sí, la idea es llegar al 1.5 del PIB en un periodo de transición de 5 a 8 años. Esa es la idea. Sería muy difícil de otra forma que el presupuesto federal pudiera dar más de sí cada año para consolidar las cifras, por una parte. Y por otro lado, esto incidiría en el sistema de planeación de la educación superior para conformar un verdadero sistema, un verdadero y sólido sistema de educación superior nacional, en el cual no solamente participe las instituciones o educación tecnológica, estamos hablando de los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas y politécnicas, las universidades públicas estatales, lo que se llaman las universidades interculturales y el ámbito de las instituciones privadas, de manera tal que conjuntadas todas, pudiéramos verdaderamente ser un sistema que ofrece alternativas de desarrollo al país. ¿Y qué pasa si nosotros no invertimos en educación? Bueno, yo el mejor ejemplo lo pongo con Corea. En 1980, Corea tenía más o menos las mismas cifras económicas que México. Es decir, estábamos hablando en promedio un grado de desarrollo similar en PIB per cápita. Tenían una distribución del ingreso mucho menor que en México. Tenían los porcentajes de atención y de educación a sus jóvenes marcados de manera similar. Eso pasó en los 80s. ¿Qué pasa en 2014? Corea ha crecido de manera muy significativa, invirtió en educación superior, tiene una política de Estado que la lleva a tener entre 8 y 10 mil estudiantes cada año en los Estados Unidos formándose en posgrado, en los mejores posgrados que tiene este país, y ha echado a andar nuevas universidades, ha vinculado la educación superior, la investigación con el ámbito productivo, y nosotros tenemos como resultado un crecimiento muy importante de Corea. Entonces, yo creo que el país no puede seguirse quedando a la saga. Yo creo que tiene que encontrar en la educación superior el elemento estratégico, lo que hace la diferencia para poder crecer y entender que en la sociedad del conocimiento, pues es el conocimiento el principal insumo que aporta al crecimiento económico. Por supuesto. En este sentido, hay un proyecto del gobierno federal para multiplicar en decenas la presencia de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Esto es viable? ¿Cómo pudiera ser una realidad? Yo creo que nada más afortunado le podría ocurrir al país. Finalmente somos vecinos de Estados Unidos, y si en Estados Unidos hay buenas universidades, incluso con algunos programas de reconocimiento mundial, pues México debería de aprovechar esta vecindad, esta cercanía,
y es muy bueno el propósito. Sin embargo, hay que estar conscientes de algunas brechas que todavía tenemos. La principal brecha que tenemos es el idioma. Nuestros estudiantes siguen sin cumplir metas relevantes en materia de idioma y por lo tanto nuestra capacidad de inserción en las universidades norteamericanas no es muy grande por esta razón. Hay un segundo elemento de limitación económica. Efectivamente son muy buenas universidades las de Estados Unidos, muy buenos programas, pero sus costos hacen que realmente para el estudiante mexicano sea muy difícil la inserción. Por eso ahí se necesita una política impulsada desde el Estado en materia de financiamiento. Yo creo que CONACYT ya hace un muy buen trabajo. De hecho, CONACYT debe tener entre 3,000 y 3,500 estudiantes de posgrado en Estados Unidos de manera permanente. Pero lo idóneo es que pudiéramos subir esa cantidad. Perdón, el dato que estoy dando es el dato global de CONACYT en el mundo. De ahí hay que calcular específicamente los que son a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que sí es viable, pero que hay que apuntar todas las energías y esfuerzos de las instituciones a ese propósito. Vamos a ir a un breve corte, regresamos en un momento. A mí me gustaría terminar esta conversación, maestro, en el sentido de que las universidades son un reflejo de la conciencia nacional. ¿Cuál es el rol de las universidades y en especial de la Universidad de Guadalajara como parte de esa conciencia? Bueno, a las universidades nos toca formar a la juventud y nosotros vemos en estos años la dificultad de la juventud para concentrarse o para tener o compartir propósitos. Hay muchas fuerzas que actúan en el contexto social. Por un lado, la globalidad es un hecho. Los jóvenes de hoy ya son jóvenes que responden en gran medida a acontecimientos mundiales. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en su imaginario para poder no solamente empujar su formación, sino permitirles que esa formación los inserte social y contextualmente. Entonces, las universidades tenemos que cumplir ese fin y junto con otros de similar relevancia. Aportar a la investigación científica, aportar al desarrollo productivo del país y posibilitar que los jóvenes puedan insertarse en un proyecto familiar, personal, a través de una profesión o a través de estudios de posgrado en la formación de recursos de alto nivel. Esas son, en términos generales, las cosas que las universidades hacemos. El aporte al ámbito de la cultura nacional, que esta parte es muy importante para el tema de la conciencia, porque tiene vinculación con los valores, claro, y con la capacidad de generar una sociedad que esté cohesionada alrededor de propósitos nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que las universidades crezcan su influencia, su trabajo, y lo hagamos en forma cada vez más asertiva, es en la que vamos a poder materializar estos propósitos. Correcto. Pues mil gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros en el Colegio de la Frontera Norte y esperamos que no sea la última vez que nos visite y los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.